Hola, soy Facundo Bertrán y en este capítulo 4 de mi video podcast vamos a hablar sobre qué equipos utilizo. Una de las cosas que se hace cuando se diseña una red es plantear qué equipamientos vamos a utilizar. Definimos la topología, que ya hablamos de topología, definimos el plan de direccionamiento, que ya hablamos del plan de direccionamiento, sabemos cómo documentar una red ahora, ya lo hablamos también. Pero ¿qué hardware? ¿Qué hardware utilizamos? ¿Qué es lo más óptimo para tal caso? ¿Sí? Lo mismo que pasa con las topologías, con el plan de direccionamiento y demás. No hay un hardware mágico, sino que no podemos decir que Cisco es mejor que MikroTik o que Arista es mejor que MikroTik, entonces vamos a hacer todo con Arista. No. Acá hay que hacer un análisis de las necesidades de la red y en base a eso planteamos qué hardware poner. Una de las cosas más importantes a conocer de la red es la proyección de crecimiento. La mayoría de los ISPs no tienen documentada la proyección de crecimiento o no tienen claro cuánto van a crecer en los próximos años. ¿Sí? Es como, lo ven como muy complicado de conseguir ese dato. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que pasa es que al no saber cuánto se va a crecer o no hay una expectativa de crecimiento, se hace al revés, en realidad se diseña la red en base a lo que se va creciendo en vez de diseñar la red para un objetivo de crecimiento y después que el comercial cumpla el objetivo de crecimiento, digamos. O sea, hoy el ISP lo plantea al revés, la mayoría de los casos, no siempre se da así, pero la mayoría de los casos es al revés, o sea, corremos atrás de la red ampliándola porque vamos teniendo ventas. Y eso no es realmente así. No debería ser así. Deberíamos poder planificar una red, ¿sí? Y decir, bueno, esta red va a durar 5 años sin tocarle nada y, y entonces no estamos haciendo cambios continuos en la red. La realidad es otra, así que como administrador de red tenemos que adaptarnos a la realidad que nos toque. Trato, ¿sí? En todo esto de que el ISP por ahí no sabe proyectar sus ventas, trato de armar la red por lo menos para un año, ¿sí? Por lo menos que una red nos dure un año. Hago yo el análisis de cuánto se creció, ¿sí? A través de gráficos de interfaces, de consumo, de cantidad de HCPs asignados, de PPOs activos, o lo que sea, a lo largo del tiempo. Y más o menos saco un cálculo y digo, ok, puede ser que a este ritmo se duplique la cantidad de clientes. Entonces, para el año próximo. Entonces, yo ya planteo una topología, planteo un hardware que soporte eso. Lo ideal siempre es que tengamos una proyección o que tengamos un objetivo. Eso es bastante mentiroso porque mañana capaz que el ISP tiene el objetivo de triplicar la cantidad de clientes, pone 20 comerciales y triplica la cantidad de clientes, digamos, y la red queda ahí ahogada. Así que bueno, es mucha interacción con esa proyección de ventas. Hoy en día, si no tenemos eso, lo vamos resolviendo en el día a día. Pero vamos a centrarnos un poquito más en realmente qué utilizo yo en las redes. Hoy los ISPs, full MikroTik, ¿sí? Se utiliza mucho MikroTik en los ISPs. Desde los chiquitos hasta los más grandecitos. También es cierto que el MikroTik tiene un límite, ¿sí? O se puede obviar ese límite, pero la red empieza a ser cada vez más compleja. Hay dos tipos de escalamiento, el escalamiento vertical y el escalamiento horizontal. En MikroTik, cuando
ya no nos da más el último equipo de la gama más alta, el equipo más grande de MikroTik, cuando ya no da más, lo que hacemos es, vamos escalando horizontalmente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con equipos. Si yo tengo un 2116, ¿sí? La línea nueva de MikroTik, puedo escalar verticalmente hacia un 2216, ¿sí? Pero cuando ya tengo el 2216, no tengo nada para escalar verticalmente dentro de MikroTik. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la red y sumamos otro 2216. Eso se llama escalamiento horizontal. En muchos casos está bueno, pero llega un momento en el que si hay muchos clientes, terminás con un montón de MikroTiks, cuando a lo mejor con un equipo de otra gama, de otra marca, resolves todo y simplificás muchísimo la red. Entonces, siempre y cuando se pueda usar MikroTik, se utiliza MikroTik. ¿Por qué? Porque tiene una relación costo-beneficio espectacular. Es muy buena la relación costo-beneficio de un MikroTik. Entonces, si la red lo permite, utilizamos MikroTik. Este último tiempo nos encontramos, o sea, me encontré particularmente con escenarios donde el MikroTik no va más, propio del crecimiento de los ISPs, del crecimiento del ancho de banda, del el requerimiento de menores latencias. Todo eso hace que tengamos que ir a otro tipo de soluciones. Voy a hablar un poco del core de la red, ¿sí? No tanto del acceso, sino del core. Ahora vamos a tocar algo de acceso, pero me voy a concentrar ahora en el core de la red. En el core de la red es lo primero que tendemos a cambiar o a salirnos de MikroTik, porque es lo que primero se explota, porque es donde hay la mayor cantidad de tráfico. Cuando un ISP tiene unos 20 gigas, yo ya no recomiendo el uso de MikroTik. Ya recomiendo escalar a algo más, ¿sí? Ni hablar de si tenemos interfaces de 40 gigas, 100 gigas. Si bien MikroTik el 2216 tiene interfaces de 100 gigas, la realidad es que no lo puede soportar, ¿sí? Tiene la interfaz, pero después no lo soporta. O capaz que lo soporta, pero no me da confianza, digamos. Entonces, para redes ya con conexiones a proveedores a 40 gigas, a 100 gigas, y empezamos a cambiar ese core, ese borde de la red. Y ahí, particularmente, dependiendo de qué quiera el cliente, se utilizan distintas marcas. A mí me gusta mucho Arista. La configuración es súper sencilla, el equipo es muy robusto y dentro de todo tiene buen precio. Pero hay ISPs que dependiendo de dónde estén, por ejemplo acá en Argentina no se consigue Arista. Entonces, capaz que lo que conseguimos es un Huawei, ¿sí? Y bueno, y vamos por Huawei y ponemos un switch Layer 3 Huawei que nos haga BGP, y de ahí para abajo, sí, a routers MikroTik haciendo NAT, por ejemplo, ¿sí? Esa podría ser una solución. Todo el tráfico concentrado, esos 40, 100 gigas contra el proveedor, pasarían por ese switch Layer 3 Huawei o una Arista. En otros proveedores tengo Juniper. Ahora hace poco un proveedor incorporó un Dell. O sea, hay distintas marcas que ya te ofrecen soluciones más estables en ese tipo de velocidad de interfaz, digamos 40, 100 GB. ¿Sí? Entonces, yo particularmente si veo que el MikroTik está llegando a un 50% de uso CPU, ya trato de cambiarlo. Y eso se da más o menos a los 20 GB. ¿Sí? Eh, y ahí se combina un poco de escalamiento horizontal con MikroTik, porque cuando tenemos que hacer NAT, por ejemplo, estos switches capa 3 no tienen la funcionalidad de NAT, ¿sí? Para hacer NAT necesitamos un router y a veces un router de esta marca es bastante costoso. Entonces un
paso antes de llegar a un router Huawei, a un router Dell o cosas de esas, vamos, vamos por un intermedio, ¿sí? Combinamos un poco de escalamiento horizontal con MikroTik, haciendo los NAT ahí en los MikroTik, ¿viste? Y bueno, vamos zafando. Pero lo cierto es que el core, si está bien armado, hay mucho tráfico que no necesita ser nateado, por ejemplo. Yo tengo casos de un ISP que vende a otros ISPs. Entonces ese tráfico no tiene que pasar por el NAT. Entonces tranquilamente yo teniendo un anillo de fibra en capa 2 con un switch haciendo capa 3 con BGP contra los proveedores y gran parte de todo ese ancho de banda de 1 giga, 10 gigas que se le da a los otros proveedores, no pasa por el NAT y no afecta tanto al MikroTik, ¿sí? Pero el tráfico está, o sea, soportado por un Huawei, por un Juniper, por un Arista, pero el tráfico está. Con respecto a redes de acceso, hasta ahí vimos más o menos core, ¿sí? Yo trato de que el core sea bueno porque cada vez que tenemos que cambiar algo en el core, implica un corte de servicio. Un corte de servicio implica una mala experiencia del cliente, una mala experiencia del cliente implica bajas para el ISP y no queremos eso, ¿sí? Entonces lo ideal es todo este proceso de planificación, de proyección de cantidad de clientes, tratar de hacer por lo menos para un año, ¿sí? No tocar más. Y bueno, se hace lo que se puede con respecto a eso. Ahora sí, con respecto al acceso, me parece que es algo crítico y que no se le está dando la importancia que se merece, porque nosotros estamos instalando en muchos casos de clientes y ISPs que tengo, instalan ONUs o OLTs de gama baja o gama media, si queremos ser buenos. Eh, y la realidad es que no funcionan bien. Una Visol, una Sidata, una Kingtype, yo no las recomiendo. No andan bien en OLT, ¿no? Y el tema son las ONUs, porque cuando nosotros ponemos 1000 ONUs en la calle, pusimos 1000 Visol, ¿cómo hacemos para que si esas ONUs tienen fallas, recuperarlas y ponerle algo un poco más interesante? Hoy hay ISPs que siguen instalando ONUs en 2.4 y, o sea, no dual band, y eso es crítico. O sea, el costo operativo de ir a cambiar el equipo CPE a la casa del cliente es una locura. Entonces, tenemos que proyectar bien, a casi no proyectar la cantidad de clientes, sino proyectar cómo va la tecnología. Sí, si tenemos, a ver, el otro día, por ejemplo, vino un amigo a mi casa y me prestó un casco de realidad virtual, estos de Meta, no sé cómo se llama. Y lo pongo en mi Wi-Fi, yo tengo un TP-Link Archer, esos Wi-Fi 6, y yo estaba perfecto que ahí funcionaba bien. Lo cierto es que ni estaba configurado el Wi-Fi 6 porque nunca lo habilité, pero me sirvió para entender que ese tipo de casco de realidad virtual, por ejemplo, sin Wi-Fi 6 no funciona, ¿sí? Tuve que habilitar el Wi-Fi 6, tuve que corregir bien la frecuencia para que ese casco funcione con la TV. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que el Wi-Fi de la casa es súper importante. Entonces tenemos que poner algo que dure en el tiempo, ¿sí? Ya hoy Dual Band, Wi-Fi 6, ¿sí? Y por lo general esas soluciones ya vienen bien resueltas, valga la redundancia, en marcas un poco más serias como Huawei, ZTE, Sony, o sea,
son mejores marcas, ¿no? Entonces viene más resuelto ese tema. Y eso te determina también la OLT. Antes, cuando hacíamos wireless, entendimos, casi al final del wireless, que el Ubiquiti iba con el Ubiquiti y el MikroTik iba con el MikroTik y el no sé qué otra marca iba con esa marca. O sea, no podíamos poner un Ubiquiti con un MikroTik o un Ubiquiti a un Wiz, de esas marcas que fueron apareciendo después. ¿Por qué? Porque tenían protocolos propietarios que hacían que funcione mucho mejor el wireless, digamos. O sea, le daba más capacidad, más estabilidad. Qué sé yo. Hoy en día con la fibra estamos poniendo una OLT Huawei con una ONU Visol, con una ONU GLC, con una ONU Patchcom, con una ONU de cualquier marca. No sé por qué. Yo conozco redes que son 100% Huawei, por ejemplo, y realmente funcionan muy bien. Funcionan muy bien y los dueños son muy conscientes de que si la OLT es Huawei, van a poner todas las ONU Huawei. Es medio complejo en Argentina particularmente, si me estás mirando de Argentina, conseguir esos equipos muchas veces se complica, pero existen redes 100% de una sola marca. Entonces yo diría volver nomás a ese esquema de poner toda una sola marca, hacer que funcione bien el OMSI, ¿sí? No lidiar tanto con el tema de configuración y irnos a una buena marca. Yo particularmente recomiendo en primera instancia Huawei para lo que es acceso FTTH, en segunda instancia ZTE, ¿sí? Que son las marcas que por ahí se suelen ver mucho, y trato de no promocionar el resto de marcas, digamos, ¿sí? Porque no funciona bien. Sin hablar de Sony o eh, Furukawa, que son también marcas muy buenas, nada más que no proliferaron tanto como Huawei y ZTE. Así que, bueno, como conclusión, estaría muy bueno que nos acostumbremos a proyectar las redes, ¿sí? Que tengamos una idea de cómo viene y cómo va a ir a lo largo del tiempo. Con eso nosotros vamos a poder tener una red más estable, más escalable. Vamos a hacer el escalamiento ordenado, no a las apuradas, ¿sí? Porque cuando hacemos las apuradas hacemos mal. No tenemos que dejar que la red nos corra a nosotros, sino nosotros controlar a la red, ¿sí? La red no puede controlar al equipo técnico. Nosotros tenemos que controlar a la red. Y para eso se necesitan por ahí estos trabajitos de proyecciones y cosas ahí. Machear un poco con comercial, ¿sí? Con ventas, a ver cómo vamos, cuáles son los objetivos empresariales. Ya nos metemos en un terreno un poco más alejado de lo técnico, pero necesario para que lo técnico funcione. Nada, hacer hincapié sobre eso, que estaría muy bueno que se empiece a trabajar. Y como recomendación, no tengan miedo de salir de MikroTik. Muchas veces uno por el tema de la configuración y que el Winbox es muy fácil y es todo gráfico y si nos vamos a una arista de todo comando y demás, no es tan complejo, no es tan complejo. No le tengan miedo, funciona mucho mejor, ¿sí? Se nota mucho en las latencias, se nota mucho en la experiencia del usuario después. Y tratemos de ir a buenas marcas, a equipos más reconocidos. No digo que el MikroTik sea malo, es genial, ¿eh? El costo-beneficio del MikroTik es inigualable, inigualable. La practicidad de configuración es increíble. Entonces, para ciertos escenarios no hay duda que MikroTik es la mejor opción, pero si ya tenemos que escalar la red, no tengan miedo de irse a otro tipo de equipamiento. Yo particularmente
uso Dell, uso Huawei, uso Juniper, uso Arista, uso Microtik. No tengo la oportunidad de usar Cisco porque no tengo ningún cliente que haya comprado Cisco, pero soy CCNP, así que no me da miedo un Cisco, digamos. Eh, Así que nada, ojalá puedan planificar sus redes para este próximo año y que todo le vaya súper bien y tengan muchas ventas. Hasta luego.